Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. En primer lugar, yo quiero saludar al Canal N, que el jueves pasado celebró su 25 aniversario. Vamos al tema. El próximo viernes 12 se inicia la carrera electoral y vence el plazo para que docenas de candidatos presidenciales y miles de aspirantes al Congreso en ciernes se inscriban en el partido político por el que piensan participar. El pronóstico es reservado ante esta potencial avalancha de candidaturas, mayormente improvisadas. Hoy veremos cómo llegamos a esta situación, si será posible introducir mejoras en las reglas del juego electoral, qué podemos esperar de los partidos y de los electores, y por último, conversaremos sobre posibles escenarios electorales que nos aguardan. Esta noche me acompañan en la mesa Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, Jaime de Altaus, periodista y presidente de la Ampadia, e Iván Siganer, socio de Altica Research, experto en comunicación y marketing político. Muy buenas noches a ustedes tres, es muy grato tenerlos aquí. Empecemos, Álvaro. Bueno, empecemos por el principio del problema que enfrenta el país. En la reforma política del 2019 se auspició la proliferación de nuevos partidos. Muchos han terminado siendo vientres de alquiler, sociedades con fines de lucro y partidos empresa. En retrospectiva, esto parece haber sido un error mayúsculo. ¿Te acuerdas para qué se hizo esto? ¿Cuál fue la idea? Sí, bueno, primero buenas noches. Buenas noches. En la reforma del 19, que fue en realidad una reforma parcial, en políticos que ya venía con la ley de partidos de inicio de los 2000, se intentaba hacer dos cosas. Se intentaba simplificar la idea de que un grupo de ciudadanos podría de manera más simple formar un partido político, y por eso se abrió, digamos, el embudo para que más ciudadanos lo puedan organizar. Y en ese momento recordarás que estaban las PASO, que estuvieron vigentes y suspendidas, y las PASO tenían, entre otros elementos... Pero las PASO fueron parte de la reforma. Parte de la reforma. Y las PASO lo que intentaban era antes de la elección final, cerrar el embudo. ¿Ok? Y es un poco lo que pasó en Argentina. En Argentina habían 15 partidos y con las primarias, con las PASO se cerraron a 5. En las últimas reformas o contrarreformas que hubo, ya se había mantenido el embudo abierto y por ende se han proliferado los partidos políticos, y más bien se eliminaron las PASO y se pasaron a un sistema diferente de primarias y el embudo ha quedado abierto. Y claramente el resultado es muy perjudicial y riesgoso para el país, porque históricamente en los últimos 60 años el Perú ha tenido en promedio unos entre 8 a 10 partidos políticos. Y de esos 10 a 12 partidos políticos, en realidad más o menos hasta el 2000-2005, 3 o 4 partidos políticos marcaban el 70-80% de los votos válidos nacionales. Ya con la nueva ley de partidos políticos, se subió un poco a 15, cercando los 20 partidos políticos, y en la última elección hemos tenido 18 partidos políticos. Y lo que va a pasar ahora es que tenemos 30 inscritos y tenemos otros 15 en inscripción. Podríamos tener 40 a 50 partidos políticos, algo inédito, diría a nivel mundial, y que genera un elemento de atomización muy perjudicial para la gobernabilidad del Perú. Bueno, en realidad el resultado ha sido muy poco auspicioso, ¿no? Jaime, el plato fuerte de la reforma política del 2019 eran las PASO, elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que permitían validar la selección democrática de candidatos y, además, sacar del medio a los partidos sin respaldo electoral. La aplicación de las PASO se postergó al 2026 y el Congreso actual las eliminó. Así que la reforma política fracasó, ha sido prácticamente desmantelada. ¿No resulta entonces algo un poco iluso pedirles a estos mismos congresistas que mejoren las reglas del juego? No, sin duda, efectivamente, las PASO, pues, digamos, yo sí creo que era discutible el tema de las PASO, digamos, tenía sentido eventualmente suprimir o cambiar las PASO o, digamos, reemplazarlas por otro tipo de primarias como las uruguayas, por ejemplo, que son más interesantes, me parece a mí. Pero si lo hacías, debías mantener de todos modos una valla en las elecciones internas, ¿no es cierto? Ahora hay primarias internas, como le llaman, o elecciones internas.
una valla de un mínimo de participación de los votantes dentro de los partidos, ¿no? 20%, por ejemplo, de los miembros del partido, de los militantes del partido, deberían participar en las internas para poder pasar, pero no, tampoco se puso esa valla, entonces no hay valla. Y el problema es ahora, claro, ¿cómo hacemos pues con estos, como dice Álvaro, con estos casi 40 o 50 partidos que van a poder participar, ¿no? El tema es complicado, no sé cuál era la segunda parte de tu pregunta. No, si tiene lógica pedirle a estos mismos congresistas No, el que problema... han pateado el tablero que mejoren las reglas. Sí, pues, claro, si no hay, digamos, si no van a aprobar una valla interna, deberían por los... No sé si hay un movimiento interno, creo que no hay un proyecto para aprobar una valla en las elecciones internas. Por lo menos deberían facilitar las alianzas, ¿no es cierto? Dar reglas que faciliten, que incentiven las alianzas. Por ejemplo, a bajar la valla a las alianzas, eliminar esto de que por cada nuevo partido que se incorpore en una alianza hay un punto más en la valla. Eso habría que eliminarlo. Y por otro lado, hacer posible que pueda haber una alianza en torno a la plancha presidencial, pero que cada partido, miembro de la alianza, pudiera participar con su propia lista congresal. Eso facilitaría también las alianzas porque entonces los militantes no van a sentir que se les recorta su capacidad, los cupos que puedan tener en una lista única si la hubiera, ¿no? Entonces, no sabemos, creo que me parece que Adriana Tudela ha presentado un proyecto de ley en ese sentido, no sé si esto lo van a aprobar o no. El problema ahí es que la Comisión de Constitución que maneja estos temas está presidida por Fuerza Popular, ya no va a ser Marta Moyano, sino otra persona de Fuerza Popular, que no sé quién va a ser, y Fuerza Popular no está interesada, digamos, por lo menos a primera vista, en sacar una norma de este tipo, porque, claro, Fuerza Popular quisiera enfrentarse en segunda vuelta con Antauro Humala, probablemente, ¿no? O con alguien de izquierda, y entonces no le convendría que se forme un par de alianzas potentes, digamos, en la centro derecha, que aspiren a llegar a la segunda vuelta, ¿no? Digamos, lo ideal acá sería que efectivamente un líder fuerte de centro derecha llegue a la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, que seguramente va a pasar a la segunda vuelta. Más adelante vamos a volver sobre estas posibilidades. Iván, ¿el desastroso gobierno de Castillo habrá servido de escarmiento o los electorados no escarmientan? No, absolutamente, creo que ha sido una catástrofe no solamente nacional, pero también internacional. Lo que pasó afuera era muy grave, pero el día de hoy lo que estoy viendo es que finalmente desde muchos años estamos viendo poco a poco un descarrilamiento de la clase política. Lo que quiero saber es dónde está la ideología profunda que había antes, tanto en Acción Popular o en el APRA, o en la Izquierda Unida. ¿Dónde están estas ideologías en las cuales la gente se peleaban? Hoy día tenemos, desgraciadamente, gente sin ideología y que juega para ellos mismos, quiere decir que tienen su ego personal que ponen en adelante, quiere decir que de alguna manera, estoy totalmente de acuerdo con don Jaime, es clarísimo, el día de hoy son individualismos que quieren llegar al poder y esto es claro, y además de esto, y terminaré con esto, quieren copiar o a Bukele, o a Trump, o a Obama, o el nuevo presidente de Argentina. Quiere decir que no hay ni siquiera una ideología propia en el cual puedan reivindicarse y presentar una peruanidad con una historia política profunda, que ha sido lucha con sangre, pero que ha llegado, finalmente hablemos de Víctor Raúl Aya de la Torre, que es un gran ideólogo. ¿Dónde están los ideólogos hoy día? Respecto de ese tema del Castillo, yo sí creo que de alguna manera Castillo ha inoculado una cierta vacuna, es decir, para responder a la pregunta. Pero solo una dosis. Que Iván no ha respondido. Una vacuna que no sé cuán potente sea, la verdad, la vacuna no sé cuánto tiempo va a durar tampoco. Pero ya creo que la gente que efectivamente nuevamente podría estar buscando una persona de esa naturaleza con la cual identificarse y todo lo demás, lo va a pensar dos veces antes de elegir a alguien que tenga ese nivel de incapacidad o de, digamos, de albur, ¿no?
Entonces, a ver a dónde vamos. Ignorancia, ¿no? Jaime, continuando con lo mencionado por Iván, ¿crees que siguen teniendo o seguirán teniendo vigencia los outsiders aquí en el país? Ahora estamos viendo que outsiders derechistas como Milei o ultraderechistas como Meloni en Italia y Le Pen en Francia están triunfando. ¿Sería replicable aquí una campaña, no la ideología, sino la campaña anti-establishment contra la casta política a lo Milei? ¿Y qué cosa es ser anti-establishment en el Perú hoy día? Bueno, condiciones para un outsider definitivamente sí hay, ¿no? Sí las hay. En primer lugar, por el problema económico que no se ha resuelto. Claro, se supone, esperemos que al 2026 la economía esté creciendo a una velocidad algo mayor. Por ejemplo, el hecho de que haya salido Tía María, en fin, puede ayudar a desatar nuevas inversiones y podríamos estar creciendo a unas tasas mayores, con lo cual la sensación de malestar económico se aliviaría un poco y eso disminuye, ¿no?, la propensión a buscar un outsider. Pero el outsider, digamos, la condición que provocaría un outsider son las condiciones políticas institucionales, ¿no? Es decir, hay un descrédito absoluto de la clase política, de los partidos políticos, del Congreso. La presidenta tiene una desaprobación récord en la historia del país. Entonces, claro, eso provoca, digamos, hace que la gente esté buscando a alguien completamente diferente, ¿no?, del elenco conocido. O sea, hay un material para una casta política propia. Respecto de la casta política, contra la casta política definitivamente. Pero Milei no lo sé, porque, claro, como te decía, Milei pudo surgir y ganar en Argentina, porque Argentina está, como estuvo el Perú, no tanto, pero digamos, podríamos hacer un símil con el Perú antes del año 90, ¿cierto? Hiperinflación, camino a la hiperinflación, pobreza, incremento de la pobreza tremenda. Entonces Milei insurge contra un Estado, contra una casta que había empobrecido al país y la había, digamos, sumido en la hiperinflación o en la inflación. Entonces, digamos, ese outsider de ese modelo económico triunfó por esa razón. Aquí no tenemos ya una inflación, ¿no? No tenemos ese problema, de modo tal que ojalá pudiéramos tener un Milei, creo yo, sería extraordinario, porque de todos modos, lo que sí ha ocurrido en el Perú, sobre todo en los últimos 10, 12 años, es un incremento de las regulaciones, ¿no? Entonces, que están asfixiando la actividad económica. Crecemos cada vez menos, nuestra capacidad de crecimiento ya no alcanza para reducir la pobreza, porque ha habido un proceso de sobreregulación de la economía, que han ido introduciendo desde Humala a todos los gobiernos, y entonces se necesita dinamitar de alguna manera toda esa regulación, y para eso se necesita un Milei, que es lo que Milei está haciendo en la Argentina. Tienes que desregular, tienes que facilitar que la gente pueda desarrollar sus propios emprendimientos, formalizarse, crecer, y todo eso sin tener la opresión de estas reglas y de los funcionarios encargados de aplicarlas y de los inspectores y de todo lo demás, ¿no? Es cierto, Álvaro, es terrible pensar que se podría estar incubando una elección entre aventureros y amateurs de la política, sin programa serio, sin mayor experiencia para gobernar, acompañados de congresistas sin bandera ni escrúpulos, en un Congreso además fragmentado. ¿Qué suerte correría el país con un nuevo gobierno ignorante, inepto y a la deriva? Transparencia cumple en las próximas semanas 30 años defendiendo la democracia. Estamos justamente haciendo un video de algunos de nuestros asociados, y Felipe Ortiz de Ceballos, que también presidió Transparencia, cuando preguntaba acerca del diagnóstico de la crisis actual, hablaba de que estamos en condiciones de preguerra civil en el Perú, ¿no? Y yo sí creo que no solamente el 26, sino la próxima década nos estamos jugando muchísimo, porque en Transparencia analizamos que la próxima elección puede ser nefasta, ¿no? Por varias razones. Primero, quizás entren a segunda vuelta 2 candidatos extremistas y radicales, cada uno con 8, 9, 10%, es decir, 80% de la ciudadanía no habiéndolos elegido como primera opción. Segundo, con minorías en diputados y en un Senado muy poderoso, con lo cual podemos tener un Senado tremendamente opositor a la presidencia y al Ejecutivo. Y como tú bien dices, si es que no se logró la ley de impedimentos y idoneidad en el Congreso, se politizó en una lucha entre Alberto Fujimori y Antauro Humala y se terminó desperdiciando la oportunidad de poner ciertos candados.
Y lo lamentable, las propuestas que ha puesto Jaime son también las que promueve transparencia en relación a la fragmentación, es que es tan cortoplacista la mirada del político hoy que no se da cuenta que incluso el escenario del 26 es perjudicial para los actuales actores políticos. Es decir, todos los actores políticos actuales que tienen poder están buscar ganar la próxima elección sin tomarse en cuenta que hay que gobernar el país. Y yo creo que quiero terminar esta intervención con un comentario, porque si es posible, ojalá, que ninguna de estas propuestas de reformas, para que Jaime ha mencionado bastante bien de las alianzas, los frentes y las vallas, vamos a imaginar que no avanzan, ¿no? A pesar que vamos a hacer los esfuerzos. Creo que Uruguay es un muy buen ejemplo de madurez democrática. Uruguay en la última elección, primero que la izquierda está unida desde el 71 en Uruguay. El Frente Amplio de la Izquierda está unido y no se desune en cada elección, sino que es una coalición que tiene 40 años de vigencia y que se va transformando y va avanzando hacia ese lugar. Ojalá el Perú tenga una izquierda democrática como la uruguaya. Y en el caso de la derecha había perdido 3 elecciones seguidas y el presidente actual decidió que la única manera de actuar no era cambiando las reglas, es con las reglas hacer una coalición para que 5 partidos políticos con 5 candidatos a la presidencia diferentes anuncien antes de primera vuelta que van a ir unidos con un solo plan, con una sola agenda parlamentaria, y quien gane y pasa a segunda vuelta, todos se ponían a disposición del candidato a segunda vuelta a apoyarlo y armar gabinete. Y eso es lo que pasó en Uruguay. Porque Uruguay no piensa en ganar una elección, Uruguay piensa en gobernar una sociedad. Y ojalá que los políticos peruanos puedan darse una vuelta por Montevideo, puedan conversar con sus pares y puedan darse cuenta que lo que está en juego es el desarrollo el futuro del país y no solamente sus propios juicios, sus propios negocios, sus propios intereses personales. Muy interesante, Iván. Para completar el bloque, y vamos a tener que ir a un corte, ¿cómo han evolucionado las campañas electorales? ¿Qué tipos de mensajes calan? ¿Y cuán clave es el rol de las redes sociales y los influencers ahora? Es muy importante la pregunta que me he hecho, que usted me ha hecho, pero quería decir que el mundo ha completamente cambiado en las campañas electorales. Es totalmente diferente. Tomo el caso, la alcaldía de Panamá viene a ser ganado por un influenciador, hecho política. Un influenciador puro y duro, conocido en TikTok, muy brillante en TikTok, y finalmente el señor Misachi fue elegido alcalde y la primera cosa que tomó como decisión es nadie va a tener autos, se baja el sueldo, ahora se trabaja y vamos a resolver las cosas y yo voy a ir a... Finalmente, esta persona que no tenía trayectoria política, que se inscribió en un partido al último momento, porque independientes no pueden presentarse directamente, y finalmente ganó la elección. Ahí es una pregunta importante y lo que puede pasar. Las redes sociales es un bien y un mal. Primero porque hay que tratar de separar lo emocional del racional. Esto es importante. Al momento de un voto es el emocional que toma sobre el racional. La red social empuja a la gente hacia el emocional y no al racional, que de alguna manera los permite de tomar una decisión equivocada. Es el primer paso. El segundo paso, creo que las campañas tradicionales como se hacían antes se terminaron. Yo tomo el caso de regreso de la campaña de Panamá, en el cual ha ganado un hombre extraordinario que se llama José Raúl Mulino, pero la campaña tradicional del vicepresidente de la República con los meetings, las marchas, el dinero, spot en televisión, una inversión enorme, ha hecho 5%. Esto es la verdad. 5% con una campaña multimillonaria, con un enorme gurú de las comunicaciones que sabe todo, y finalmente perdió. Y el mensaje hoy día, la gente quiere un mensaje, quiere escuchar lo que quieren oír. Es muy importante. Si no hacemos una segmentación precisa de lo que quiere la gente en el lugar donde sea y como lo desea, creo que no se gana una campaña. Creo que ya no es el presupuesto, es la inteligencia artificial, porque es inteligencia artificial y de alguna manera nos permite de poder lograr una victoria imposible. El señor Mulino tenía 6% 3 meses antes del día de la elección y ganó. ¿Y crees que en el futuro cercano esta también será la pauta en el Perú? Finalmente la gente vota por 3 razones: voto de esperanza, voto de miedo y voto de castigo. Ahí hay que ver y manejar lo que cada uno de los candidatos ofrecen, lo que les gusta a uno, no les gusta a otro, pero hay que tomar esto como activo.
Yo creo que en el Perú lo que puede pasar es que finalmente, y estoy totalmente de acuerdo con don Jaime otra vez, Castillo ha sido una especie de vacuna. Ya no van a ir por el desconocido, ¿de acuerdo? Hoy día hay 30 candidatos, o puede haber más, o 20, o 18, o 40, no lo sabemos finalmente hasta hoy día. Pero creo que hoy día una buena propuesta, liderando por los jóvenes, como se hacía con los medios modernos, con TikTok, con WhatsApp, con Telegram, con obviamente Facebook, X hoy día, yo creo que es absolutamente fundamental. Pero hay que crear mensajes tal como la gente lo desea. Y esto es fundamental. Y jugar con el miedo, obviamente. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos. Jaime, a la derecha peruana le gusta evitar el choque. Lo consideran de mal gusto y cuidan su lenguaje. ¿Crees que hay espacio en la campaña que se avecina para candidatos conciliadores que no den la lucha cultural? No, sin duda, la lucha cultural es bien importante. Y eso, bueno, una digresión respecto a lo último que dijo Iván, digamos, para ganar hay que segmentar los mensajes y decir lo que la gente quiere oír. Pero muchas veces la gente, ¿qué es lo que la gente quiere oír? Si la gente está muy influida por, digamos, una cultura política e ideológica que ha sido infundida desde hace décadas por la izquierda en general, entonces tienes el contrasentido de poblaciones que son completamente capitalistas, son pequeños empresarios, emprendedores, comerciantes como Puno, Cusco, etcétera, o agricultores que están conectados definitivamente al mercado y sin embargo eventualmente votan por líderes de izquierda. Hay una contradicción, digamos, en teoría hay un espíritu, digamos, una naturaleza liberal, pero que se expresa políticamente a través de la izquierda. Esa contradicción tiene que resolverse a través de la batalla cultural. Digamos, hay que dar una batalla cultural en el sentido de infundir efectivamente las ideas que tienen que ver con la libertad económica, con la libertad en general, la lucha contra la casta, digamos. Milei ganó en Argentina, mejor dicho, hizo el milagro de hacer popular las ideas de la libertad económica, del capitalismo, de la empresa, del empresario y todo lo demás. ¿Cómo lo hizo? Aplicando el mismo recurso retórico populista que usa la izquierda, que enfrenta al pueblo contra el enemigo, solamente que en este caso reemplazó al enemigo, que ya no sería la gran empresa, el capital, el imperialismo, sino la casta política, la casta sindical y eventualmente la propia casta empresarial prebendaria, digamos, que vive de los privilegios del Estado, que le da el Estado, ¿no? la rentista. Entonces, una candidatura de centro derecha tiene claramente que luchar contra esa casta que se ha incorporado al Estado y que genera por espíritu de reproducción y de autojustificación cada vez más normas y regulaciones para justificar su propia existencia y para eventualmente cobrar cupos, es decir, cobrar peajes, cobrar comisiones extorsionan a los emprendedores por aprobar las normas difíciles de aprobar. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Pues tienes que luchar contra esa casta. Yo creo que esa candidatura tiene que identificar claramente al enemigo, por usar una palabra que digamos debería estar prohibida en la democracia, pero en la política sí se da, pues, ¿no? Álvaro, veamos ahora escenarios posibles. Le voy planteando escenarios a cada uno de ustedes. Antes, el centro, que es ni chicha ni limonada, o era ni chicha ni limonada, era el lugar favorito de los candidatos. Los extremos se evitaban. Mucho ha cambiado desde la segunda vuelta entre Keiko, Fujimori y PPK. ¿Le ves posibilidades a una candidatura de centro en el contexto actual? Y yo creo que alguna vez Moisés Naim me dijo que esta discusión de izquierda y derecha puede parecer un poco boba o simplista para recoger un poco la complejidad de una propuesta política, más aún cómo está el Perú, ¿no?
Sin embargo, yo creo que las candidaturas se están tornando. En el mundo hay una proliferación del extremismo en todo el mundo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos. Y lo que yo estoy viendo ahora en el Perú más bien es, y me parece saludable, es que se están formando coaliciones por la derecha y coaliciones por la izquierda. Y más bien algunos que estaban aspirando a agarrar un lugar en el centro están tomando finalmente posición, ¿no? De un lado o del otro. Y yo creo que eso es bastante más saludable. Yo creo que efectivamente hablar de enemigos quizás se habla en política, a priori hablar de rivales, ¿no? Podemos tener rivalidades de diferentes puntos, pero finalmente en la conversación, ¿no? Yo recordaba ahora el episodio de fines de los 80, dos digamos, actores políticos que hoy extrañamos de una manera, ¿no? Recordemos que cuando Sendero Luminoso llamó a un paro en las calles, tanto Henry Pease como Mario Vargas Llosa llamaron a hacer una marcha por la paz, ¿no? Ambos líderes rivales, ¿verdad? Ambos estaban convencidos que tenían que unirse frente a un enemigo mayor, ¿no? Y curiosamente en las bases de ambos grupos, de Henry Pease y de Vargas Llosa, estaban en contra de este consenso mínimo, ¿no? Barrantes también en su momento llamó a la propia izquierda a la búsqueda del pluralismo y a la búsqueda de la conversación con los otros, que también fue muy criticado a la interna de la izquierda, ¿no? Entonces estamos en un escenario similar y yo sí creo que es saludable que se formen frentes y coaliciones en la derecha y en la izquierda, pero mucho más importante que recuperemos la capacidad de ver al otro como un rival y donde es necesario conversar, dialogar y negociar para encontrar los aspectos mínimos para que el Perú vuelva a crecer, para que el Perú vuelva a tener bienestar. En los últimos 3 años, la caída de indicadores de competitividad, de inversión minera, educación, salud, están todos cayendo básicamente porque la democracia no está funcionando y porque los actores políticos no se están poniendo de acuerdo en los mínimos establecidos. Iván, veamos otro escenario. Parece que el plan soñado fujimorista es llegar a la segunda vuelta con Antauro Humala, ser el mal menor esta vez y triunfar. ¿Es inevitable una segunda vuelta entre Keiko o Alberto Fujimori y Antauro Humala? Yo creo que puede haber un resurgimiento de buena voluntad con un diálogo bien hecho y llamando a la gente a reaccionar. Pero hay un tema que me preocupa mucho en el Perú, es la anemia. La anemia es una castración química que empieza a los niños de 5 o 6 años. Sabemos muy bien que una persona adulta con anemia no tiene la misma facultad de pensar que una persona que no ha tenido este daño. En el caso de Colombia o de Chile, Argentina o Brasil hay una lucha frontal. Aquí no. Me deja pensar que de alguna manera, ¿por qué no hay una voluntad de dejar las cosas así? Porque es más fácil de manipular la gente con estas deficiencias. Pero yo tengo esperanza en el Perú y creo que podríamos llegar finalmente a un acuerdo de principio, que la gente deje de pensar en su individualismo y pensar para el Perú. A nivel de un acuerdo, obviamente que la señora Fujimori iba a querer enfrentarse al señor Humala. Además hay otro tema. ¿Y Humala quiere enfrentarse a Fujimori? Por supuesto, es lógico. ¿Y eso coincide? Coinciden por una razón sencilla. Para Humala, publicidad, comunicación, asientos en el Senado y en la Asamblea Nacional. Ahí es el pequeño que lleva al grande diciendo yo existe y yo te voy a pisar. En el día de hoy creo que ni uno ni el otro espero llegarán a la segunda vuelta. Con esperanza. O con alianza sí, pero directamente no lo veo. Muy interesante. Jaime, ¿Perú tiene fortalezas para volver a crecer por encima del 4% anual? Sí, entre otras cosas. Mejora la gestión pública con meritocracia. Retorna un MEF fortalecido. Se posicionan tecnócratas de peso que ahora extrañamos en los sectores clave y elige bien su próximo presidente. ¿Cómo evitar que un candidato con un programa de este tipo sea visto como el candidato de los ricos? Bueno, ahí hay que apelar pues como repito, Milei dio la fórmula, ¿no? Populismo, pero populismo positivo. Es decir, populismo constructivo, populismo pro crecimiento.
Es decir, populismo que ataque no a los que generen riqueza, sino a los que impiden que se genere la riqueza. Es decir, populismo contra la burocracia estatal. Mencionaba el tema de la anemia. Bueno, es que el Estado peruano es incapaz, no puede desarrollar una lucha contra la anemia porque el Estado es casi un Estado fallido. La descentralización ha destruido la capacidad del Estado de funcionar, la descentralización tal como se ha ejecutado. Entonces, claro, un programa para el 2026 debería contemplar una reformulación completa, una reestructuración de la descentralización. Fernando Sillones, por ejemplo, propone que las funciones claves vinculadas a los servicios sociales, a la infraestructura, se lleven a cabo por unas autoridades autónomas profesionales, altamente profesionales, aisladas de la influencia política estilo Banco Central de Reserva. Pero eso es una verdadera revolución, es un cambio muy fuerte que ayudaría a resolver muchísimos problemas, a introducir la meritocracia, a consagrar la meritocracia, que ha sido tremendamente, digamos, socavada en los últimos años, sobre todo desde Castillo, ¿no? Pero hay que saber vender esos mensajes, ¿no? Y la única manera es efectivamente señalando claramente dónde están los problemas. Los problemas están en esta sobreregulación que asfixia la actividad y en una, digamos, burocracia y en un estado de autorreproducción que no están orientados a satisfacer las necesidades del ciudadano, sino los propios intereses de los que integran, de las mafias que están en el Estado, en buena cuenta, ¿no? Entonces, contra eso hay que luchar. Álvaro, en otro extremo, porque finalmente Antauro puede llegar a la segunda vuelta, no necesariamente con un Fujimori. ¿Por qué esperar aquí una reedición de la desafortunada elección de Castillo con Antauro Humala esta vez? ¿Seremos capaces de dar dos saltos al vacío seguidos? O en otras palabras, ¿hay que tenerle miedo a Antauro Humala? Bueno, claramente que sí, hay que tener miedo a un candidato con una sentencia de matar a policías, generar anarquía, y basta escuchar su discurso para ver que eso está totalmente opuesto al progreso y el bienestar de los peruanos. Pero además comienzan a aparecer por este populismo más bien negativo una serie de propuestas. Claro, a medida que la economía ojalá mejore, pero hay inseguridad ciudadana, hay un terreno fértil para discursos populistas con tal de tener 8% y pasar a segunda vuelta, ¿no? Yo quería hacer un comentario, que lo hablamos en la pausa, la maldición obsesa al caudillismo en el Perú, ¿no? Yo estoy con esperanza de que en estos nuevos 30 partidos políticos haya algunos candidatos con alguna posibilidad y que sean demócratas, sean de derecha o de izquierda y que traigan el progreso. Pero no he visto tanta interiorización de alguno de los candidatos de lo complejo que es gobernar el Perú y de lo que se requiere para gobernar el Perú. Más o menos, haciendo cálculos, un presidente requiere aproximadamente entre 3.000 a 5.000 posiciones para poder tener una mirada clara de visión, una mirada clara de reformas. Creo que uno de los graves problemas de los presidentes de los últimos 20 años es que han pensado que con un grupo de 12 ministros pueden gobernar el país, y es una tremenda equivocación, infantilismo y poca madurez política. Yo invitaría a todos los varios que se están inscribiendo hasta el próximo jueves o viernes a que apenas se inscriban, comiencen a hacer un trabajo, no para ganar una elección, que la elección debe ser una consecuencia de su trabajo, sino a comenzar a construir partidos y equipos. Hoy en realidad tenemos solamente el Fujimorismo y APP como partidos medianamente constituidos. Ahora el regreso del APRA y el PPC, veamos si es que su elemento histórico hace también traer cuadros. Pero el gran drama del Perú es que hay una sensación de que un caudillo salvador, y que los hacen creer, puede rescatar el Perú, y la única manera de rescatar el Perú es a partir de docenas de cientos de peruanos en una misma visión, trabajando por reformas, que no, esas reformas que propone Jaime, por ejemplo, no son de un año. Es una reforma que va a tomar 5, 7 años. Y eso es lo que le está faltando al Perú de ambos lados, de izquierda y derecha. Y ojalá que lleguen esos perfiles a la elección final, y ojalá que tengan la madurez desde hoy construir equipos que sean capaces de gobernar el Perú. Hablando de eso, de equipos, lo que sucede también es que estos aventureros que capturan el poder para tratar de, o para saquear el botín del Estado, lo llenan de gente de su círculo y
La meritocracia para ellos es pues como la kriptonita para Superman. Entonces tenemos un Estado que está capturado, lleno de personas que no califican para lo más mínimo. Y eso va a tomar tiempo reconstruir, porque además para darle sitio a los tecnócratas que ahora extrañamos, va a haber que remover a gente y eso no es tan sencillo. Además, una persona de las llamadas puestos de confianza, por muy tecnocrático que sea, si debajo tiene una masa de segundo, tercer, cuarto, quinto nivel que no dan fuego, no va a poder hacer milagros. Estamos en un serio problema y efectivamente hay que atacarlo desde la raíz y desde el comienzo. Hay un comentario. Yo creo que las 4 cosas que el Perú está orgulloso es el Banco Central de Reservas, los Panamericanos, la comida y algunos atletas. En esos 4 elementos está la disciplina, el esfuerzo y el mérito. Y si algo hay que estar avergonzados los políticos actuales es de haber hecho esta ley en contra de la meritocracia en la educación. Porque no solamente es la ley por la ley, sino que están derribando un consenso que tenía 20 años de todos los partidos políticos en poner mérito en el servicio público. Y lo que han hecho por intercambios políticos es no solamente una vergüenza, y es ponerle un puñal a la educación de calidad, sino introducir un valor que habíamos ganado, que era que el mérito y el esfuerzo es la forma de hacer la política en el Perú. Ahora, esa ley va a ser observada por el Ejecutivo. Esperemos. No, de hecho, eso le pregunté al ministro de Educación y me dijo, no, de todos modos lo vamos a observar y por último vamos a ir al Tribunal Constitucional, bueno, lo menos que pueden hacer, ¿no? El problema es que el Congreso con mucha facilidad insiste en las leyes observadas. Es decir, de acuerdo. El Ejecutivo no llega a ser un contrapeso del Congreso. Entre otras cosas, y esta es una reforma que debería introducirse, no se puede insistir solamente con la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso. Claro. Debería ser como en cualquier otro país. Calificado. Con los 2 tercios del Congreso, claro. porque si no el presidente no tiene poder de veto. Por supuesto. ¿No es cierto? Bueno, pero esta ley va a ser observada. Para que el Congreso no insista en ella, ahí sí se requeriría una movilización, creo yo, de la sociedad civil. Esta mesa de empresarios y trabajadores, por ejemplo, que se han reunido varias veces para formular una propuesta de seguridad ciudadana, podrían incursionar en este tema, es decir, juntarse para decir, y juntarse con el SUTEP. ¿Cómo será esta ley de bárbara que hasta el SUTEP se ha opuesto? Está en contra, claro. Hasta el SUTEP se ha opuesto. Sí. Entonces, se podría conversar, esto podría ser una ocasión además de juntar, digamos, organizaciones de orientaciones completamente distintas para luchar contra este enemigo común, que es la antimeritocracia en el sector de educación. Deberían organizarse y hacer una marcha, ¿no?, para evitar que el Congreso actúe de esa forma. Iván, para concluir este bloque, tenemos un par de minutos. ¿Qué potencial le ves a las alianzas? ¿Suman o restan? ¿Y crees que sería posible una alianza de izquierdas detrás de Antauro? Es un poco difícil porque si vemos la política de Antauro es una política bien conocida porque lleva el enojo a la gente, después la rabia y después el odio. Esto es algo de clásico, inventado por Stalin, de ahí nació las Fuerzas Armadas Rojas. Quiere decir que ahí es muy individualista y es buscando el odio. Yo creo que muy poca gente, no veo, por ejemplo, la gente de izquierda tradicional que pueda unirse con él porque el mensaje, que lo queremos o no es de izquierda, puede ser un mensaje de esperanza el día de hoy y yo creo que no lo veo más bien catalizando el odio, el enojo de la gente y veo difícil que se pueda unir o si no con algunos partidos que tienen algunos intereses similares a él para participar y estar presentes. A mí me gustaría que efectivamente la derecha y el centro se unan. Hay la propuesta en este momento no sabemos si va a ser candidato o no, de Carlos Añaños, que puede regrupar una esperanza de alguna manera, pero finalmente lo que quiere la gente es carácter y fuerza, y esto lo tendrá que demostrar de alguna manera, lo conocemos bien los dos. Ahora lo que creo es que finalmente puede ser un mensaje diciendo basta ya, finalmente con un consenso de lo que quiere la gente. Además, a nivel de
de la derecha tradicional, ahí vemos de todo. Es absolutamente increíble la derecha fuerte. Para mí hay un solo partido estructurado, es el fujimorismo. Acuña está muy estructurado en el norte, hay que reconocerlo, pero en el sur está bastante, cuando el fujimorismo está bastante. Pero bueno, es un poco la alianza, sí, finalmente va a poder juntar, no va, lo estamos viendo en este momento, en estas horas en Francia, este domingo, en este momento que la alianza ha funcionado. Y estamos hablando de centro derecha a extrema izquierda contra la extrema derecha. Antauro había anunciado que se estaba aliando con Juntos por el Perú, el partido de Roberto Sánchez, que reúne un poco a los castillistas, ¿no? Es el castillismo. Pero Roberto Sánchez no ha confirmado que realmente sea, aunque han aparecido en un evento juntos hace poco, o sea que de repente están en camino a una alianza que claro, esa alianza le beneficiaría mucho a Antauro porque de alguna manera lo civiliza, pero imagínate quiénes lo civilizan. Entonces es una cosa increíble. La otra alianza que se está gestando en la izquierda es una en la que están, el único, bueno, está Nuevo Perú, que ya se escribió como partido, Verónica Mendoza, Pedro Franque. Hasta ese momento el único partido de ese grupo era Trabajadores y Emprendedores, un partido que se llama de Trabajadores y Emprendedores, donde está Patria Roja, Patria Roja en buena cuenta. Hay un tal Napoleón Becerra, que era un barrantista viejo que está metido ahí. El otro es el partido de López Chao, que se llama Ahora Nación, creo, el rector de la Universidad de Ingeniería, y Primero la Gente, que es el partido del hijo de Jorge del Castillo, Miguel del Castillo, donde está Susel Paredes y donde se han metido todos los que quisieron formar el partido Lo Justo, ¿no? Entonces es un partido, es una aglomeración, si llega a darse, yo diría de centro izquierda, porque no es, o sea, lo más izquierdista ahí es Nuevo Perú, que es marxista, ¿no? Verónica Mendoza es marxista, pero la gente de los otros partidos, ya Patria Roja ya es capitalista, ¿no? Los otros dos son de centro, más o menos, o sea que es una mezcla rara, tendrían que ver bien cómo se ponen de acuerdo, ¿no? Y como dijo Iván, parece que es bien difícil que alguien con un mensaje de odio gane las elecciones. Y además es una paradoja pasar de la lucha de clases al odio de clases. Es un paso al más allá, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos. Álvaro, ¿tú ves la posibilidad de que resurja en el debate electoral el tema refundacional del cambio de constitución? Yo creo que es una discusión que va a volver a salir. De hecho, ha habido varios esfuerzos de escucha en el sur del país después de las protestas en Cusco, Ayacucho, Puno, Arequipa, y sigue siendo una discusión estructural que una de las maneras de salir de esto es pensar en la nueva constitución, ¿no? Ahora, si bien esto es un pedido legítimo a ciertos sectores de la ciudadanía, yo creo que hoy el Perú es un país donde no se puede pensar en planes maximalistas. La atomización partidaria, la fragmentación, la polarización, simplemente no permiten que ningún plan de cualquier tipo que sea máximo o ideal salga adelante. Y por eso yo estoy insistiendo tanto en la búsqueda de consensos mínimos. Y la verdad que hemos tenido varios esfuerzos en temas de anticorrupción. Tú mencionabas, Jaime, siempre el ejemplo de los trabajadores con los empresarios en temas de seguridad. En fin, hay una serie de temas de alto interés ciudadano donde gente de centro, izquierda y derecha y empresarios trabajadores sí se ponen de acuerdo. Yo creo que la apuesta tiene que estar por eso, porque cuando tú, digamos, vas detrás de aquellos que piensan en una asamblea constituyente o piensan en el mantener la constitución pero con cambios, detrás de eso hay las mismas razones. La gente está cansada de la corrupción, la gente está cansada de la inseguridad, la gente quiere buenos servicios públicos. Son las mismas razones estructurales. Y el problema de la política y de generar esperanza y generar un camino es que no hay liderazgo que sintonice con ese dolor ciudadano y que no los lleve a estas posiciones extremas que ni siquiera son viables en el Perú, sino que plantee una mezcla de esperanza con firmeza y reformas concretas que marginal e incrementalmente nos saquen del abismo donde estamos y donde creo que todavía hay un poco de abismo más hacia abajo, con lo cual da un poco más de esperanza hacia la esperanza, ¿no? Jaime, hay consenso nacional respecto al rechazo a la corrupción y a la clase política.
Sin embargo, tal como están las cosas, vamos a tener que votar por candidaturas financiadas por mafias de la minería ilegal y el narcotráfico. ¿Debieran legalizarse los aportes formales del sector privado a las campañas y queda tiempo para hacerlo? Eso es absolutamente fundamental. Esa es una ley que tiene que ser aprobada en la siguiente legislatura, ¿no? El financiamiento de las campañas por parte de las empresas formales. Porque si no, efectivamente le estás regalando la cancha a las empresas, por llamarlas así, a las organizaciones criminales, ¿no? Del narcotráfico, en fin, de la minería ilegal, de cuanto hay, ¿no? Entonces, eso es absolutamente fundamental, además, para reconectar al empresariado con el país, con el destino nacional, con la preocupación nacional. El empresariado ha sido doblemente expulsado. Ha sido expulsado por cuando se aprobó el año 2018, 2019 esta ley que ya prohíbe el financiamiento privado de las campañas, ¿no? Que es un absurdo, fue una reacción, nos pasamos pues al otro extremo contra lo de Odebrecht y todo, pero ha sido expulsado también por la criminalización de las donaciones de campaña que llevó a cabo y que sigue llevando a cabo el equipo de fiscales Lavallato contra políticos, destruyendo parte de la clase política, lo que derivó finalmente en la elección de Castillo, y contra todos los empresarios que dieron plata a la campaña, no solamente de Keiko Fujimori, sino también de otros candidatos. Están procesados. El otro día hay una carta dramática de Ricardo Briceño, expresidente de la CONFIEP, que está sufriendo un acoso judicial absolutamente absurdo, porque es totalmente obvio para cualquiera que mire este asunto que la CONFIEP no le dio plata a Keiko Fujimori para su campaña. Hizo una campaña de divulgación de la economía de mercado 2 o 3 años antes de la campaña electoral, y este señor inventa, cree ver, alucina que Briceño se robó parte de esa plata para dársela a Keiko. Y dice una cosa, y además que yo sepa, este señor incluso más bien aportó de su dinero a la campaña de PPK. Él era antifujimorista, es decir, es completamente loco este fiscal. Sí, efectivamente. Sí, tienes toda razón. Yo creo que la judicialización de los procesos electorales es el peor enemigo de una democracia. Es algo de absolutamente increíble. Hoy día miremos lo que pasó en Guatemala. ¿A qué momento ha podido el presidente Arévalo, que ganó la elección, prestarse bien? Mire en Panamá, el presidente electo, que ahora es presidente que ha juramentado, tuvo la autorización de correr 48 horas antes del día de la elección. El viernes, cuando la elección era el domingo, la Corte Suprema de Justicia le dio la autorización de correr. Imagínense. Ahora, yo pienso que los chantajes de algunos fiscales que tienen visión, odios, sesgados, intereses, y no quiero decir más porque no tengo prueba y no me interesa, pero la democracia está atacada por la judicialización de los procesos electorales. Y esto debe ser un no rotundo. Iván, hay otro consenso nacional sobre la incapacidad del Estado para brindar servicios básicos de calidad, salud, educación, vías y cerrar brechas. Sin embargo, al mismo tiempo, paradójicamente, hay opiniones divididas entre los peruanos respecto a Petroperú y Sedapal, y subsiste la desconfianza en el sector privado. ¿Puede ser este un punto de quiebre en la próxima campaña? ¿Cómo manejarse en un tema tan dividido? Es cierto, pero ahí no tenemos que olvidar que Perú a un momento dado ha sido líder con grandes ministros de Economía y Finanzas que han desarrollado las asociaciones público-privadas. Y yo creo que el camino va por ahí. Yo creo que podemos perfectamente, si hablamos de Sedapal, confiar como se hizo en Uruguay, para otra vez tomar un país tan perfecto en la región. La parte técnica han dado una empresa española reconocida, no la parte de la parte de administración, gestión, no, han firmado un contrato diciendo aquí son los problemas técnicos, por favor invierte $100 millones, $80 millones por año, veremos cómo tú te encargas de la cobranza dentro de un marco de política, y es una asociación pública-privada. La deficiencia del Estado contrarrestado, porque usted sabe que ha habido problemas de agua terrible
en Uruguay ha sido un desastre y finalmente se han dado cuenta que 30% de agua se perdía en tuberías defectuosas. ¿Qué han hecho? La parte técnica, solamente la parte técnica, ha habido una licitación y han confiado y finalmente esto es una solución. Yo creo que estando padre de las APP, y aquí obviamente nombro a Luis Carranza, un nuevo agente brillante, porque tenemos economistas brillantes, reconocidos internacionalmente, ¿por qué no aplicar más las APP? Bueno, es cierto, vamos cerrando el programa y quería preguntar, antes, además de pedirte que des unas palabras finales de tu balance de lo que hemos tratado, no sé, ¿crees que qué se puede hacer para lograr algunas cosas tan cruciales como, por ejemplo, legalizar los aportes formales del sector privado a las campañas con la debida transparencia, para salir pues de las garras de las mafias que han capturado la hechura de la política? Y antes los sindicatos pesaban, los partidos pesaban, pero los congresistas ahora hacen lo que les da la gana. Y los gremios empresariales tenían una voz y cuando decían algo los tomaban en cuenta. Ya nadie los escucha aparentemente, o los escuchan poco. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo lograr que algunas cosas vitales cambien antes que sea demasiado tarde? Sí, yo creo que la apuesta de transparencia va por dos caminos, ¿no? Reformas y restauración del alma nacional, si se puede decir, ¿no? En reformas un poco es lograr impedimentos a que los sentenciados con delitos muy graves postulen a la política, mejorar el tema de la fragmentación por la valla, los frentes, las alianzas, el incentivo de las alianzas y buscar un financiamiento híbrido, público-privado, más transparente, más bancarizado y con una fiscalización muy clara del mismo y también de aquellos fondos criminales e ilegales, ¿no? Y por otro lado creo que es muy importante realmente comprometernos todos los peruanos, aquellos que tenemos alguna posición de liderazgo e influencia, despolarizar la discusión, dejar de usar etiquetas. La otra vez estaba haciendo investigaciones y solamente los totalitarios utilizan etiquetas en la historia de la humanidad. O sea, nosotros utilizamos caviar, DBA, terruco, con mucha simpleza, ¿no? Y recordar que son los totalitarios quienes utilizaron esas categorías para desmembrar al otro y ni siquiera entrar en una conversación, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo en el Perú de despolitizar, despolarizar y buscar consensos mínimos. Y eso replica una gran actitud de desprendimiento de candidatos que tengan una mirada estadista y republicana, de buscar alianzas, como tú has puesto los ejemplos de Francia o el ejemplo de Uruguay. Y yo sí creo que hay candidatos con ese temple, pero que tienen que estar apoyados por una ciudadanía activa que se renueve y que busquemos otra vez a vivir en el país que soñamos. Porque para mí, el dato que más me aterra, Gonzalo, es que en los últimos 2 años, 1 millón de peruanos de mi generación o menores se han ido del país a echar raíces a otro lugar porque piensan que este lugar es invivible. Entonces tenemos que ser conscientes, los políticos y la sociedad civil organizada, que estamos en un momento crítico y que es momento de tomar medidas, hacerse cargo del país, de sacar la apatía, despolitizar, despolarizar y buscar caminos diferentes. Jaime, por favor, en un minuto, tus palabras finales. Bueno, suscribo lo que acaba de decir Álvaro, pero además insistir en el tema de que, por lo menos en estos meses, para tratar de alcanzar unas elecciones del 2026 que produzcan unos resultados mejores de los que podríamos tener, tendrían que aprobarse estas leyes que favorezcan las alianzas, ¿no? Y que además se pueda permitir el financiamiento privado por empresas formales de las campañas electorales. Incluso se puede buscar ahí fórmulas como estos fondos o fideicomisos en los cuales las empresas hagan donaciones y estos fondos son los que aporten a los partidos de una manera indirecta, de modo tal que no se establezca una relación directa que pueda, de las cuales se pueda sospechar que pueda haber reciprocidad después. Entonces, esta idea de los think tanks por impuestos de Carlos Meléndez, que es buenísima, think tanks partidarios por impuestos, en fin, para que sea más atractivo ir a un partido político, porque los partidos políticos no atraen, es decir, los mejores peruanos no están yendo a los partidos, ¿no? Hay que volver a convertir a los partidos en una fuente de atracción de las mejores mentes del Perú, y para eso sería bueno, por ejemplo, que pueda haber think tanks partidarios por impuestos. Muy buena idea.
Iván, por favor, un minuto. Muchas gracias. Lo que le quiero decir es que hay que pensar una cosa. Cada partido político va a tener que encontrar 286 candidatos únicamente entre el Senado, la Cámara de Diputados, sin contar los alcaldes. 286. Esto es importante. ¿Cómo estructurar, cómo filtrar, cómo auditar estos candidatos? Y si hablamos de los alcaldes, ni hablar. Es cierto, se necesita en un país como el Perú 5.000 cuadros importantes para manejar el país. Ahora, dentro de este concepto, yo creo que obviamente lo que dijeron ustedes es cierto, hay que permitir de alguna manera el financiamiento de los partidos, de las campañas, porque es obvio, es clarísimo. Esa hace parte de la libertad. Si yo tengo ganas de defender a mi candidato y lo quiero apoyar económicamente como empresa, lo hago. Y punto, como se hacía antes. Pero lo que es muy preocupante y creo que es muy importante son cómo encontrar estos candidatos adecuados que sí, ellos van a cambiar el país. No el ministro, no el presidente. Estos 286 más los alcaldes. Y creo que tiene que empezar por ahí. Y sería mi prioridad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes tres. Ha sido muy, creo, muy aleccionador conversar sobre estos temas que en el futuro van a contribuir a definir las cosas, me imagino. Yo como conclusión final diría, necesitamos que haya alianzas electorales. No podemos caer en una competencia con N candidatos de los cuales gana cualquiera al azar. Y el financiamiento privado formal, transparente, organizado para las campañas electorales tiene que darse. No nos estamos dando cuenta que estamos en manos de las mafias. Eso tiene que terminar. Y por último, hay que reactivar la economía desde ahora. No esperemos a que el próximo ganador se preocupe. No hay que perder ni un minuto. Tenemos ahora minería encaminada. Ojalá que más proyectos como Tía María salgan adelante. El puerto de Chancay es una oportunidad grandiosa. Y tenemos las asociaciones público-privadas que son la herramienta ideal para desarrollar al país ahora. Bueno, creo que tenemos esperanza para salir adelante y muy buenas noches a ustedes. Muchas gracias.